También. Me dicen por ahí que no se me oye. Yo, como voy a dar paso a nuestras invitadas y a lo justo para que tengan un espacio abierto de debate, participación con vosotros y vosotras, pues únicamente deciros que este es un espacio para cerrar la mañana que se ha planteado como de debate, y entonces la idea es que estáis todos invitados a participar. Entiendo que podéis tener a lo mejor muchas preguntas que hacer, y lo que vamos a hacer es abrir un turno de debate y de participación un poquito de forma ordenada, porque hay un micro de mano que os van a ir pasando para que los traductores puedan formularles la pregunta o el comentario que queráis, ¿de acuerdo? Vamos a organizarlo así un poquito y abrimos este espacio. ¿Quién quiere empezar primero? ¿A quién le apetece proponer alguna idea, alguna pregunta que se os haya quedado un poco en el tintero con las invitadas, con gusto? Sí, buenos días. Ante todo, felicitarles por su espléndida exposición a todos. Y quería brevemente hacer dos preguntas. La primera para Honorata. Ha hecho un comentario respecto a que las mujeres mutiladas, las mujeres cortadas, solían estar discriminadas. Quería preguntarle cómo pueden saber, cómo identifican las que sí están cortadas de las que no están cortadas. Y por otro lado, aprovechando que tengo el micrófono, a Rebeca también felicitarle. Si alguien se anima a participar en sus programas, ¿cómo puede contactar con su organización para ayudar? Nada más, muchas gracias. Thank you. Maybe you did not get me well, is that if you are not circumcised, if you are not mutilated, you are discriminated from your community, because most of the time mutilation is done during holiday. It is a ceremony in the village. Everybody knew that a certain girl from a certain family is cut. So if you are not part of that ceremony at that season, people will understand that you are not cut, so they're discriminating. I'm sorry, your exact question was about how you can help with this kind of work? Sí, de qué forma quien quiera participar, ayudar, colaborar con la organización puede ponerse en contacto y sumar esfuerzos. Thank you for that question, because the people of Spain have been so helpful. So right here is your very best contact person, and Mundo Corriente has guided us through so many things, that they're your very best contact, and we would love help. Por añadir un poco, lógicamente me ha pasado el testigo en el sentido que somos un poco la organización no gubernamental española de referencia para establecer un contacto con Trampled Rose, que es en este caso es la organización local que trabaja allí en Etiopía, dirigida por Becky Kisser. Nosotros, la verdad, llevamos bastante tiempo en contacto con ella, hemos tenido pequeñas colaboraciones con apoyo y recursos, hacemos un seguimiento muy constante de su programa. Y lo que, no sé si tu pregunta iba un poco dirigida por ahí, lo que sí que todavía no hemos establecido es un programa de voluntariado diseñado, implementado del todo para poderlo pues poner en marcha y que tenga una continuidad. Lo que sí tenemos es experiencia previa en hacer organizar este tipo de programas en otros sitios, en Colombia, en India también. Y entonces, bueno, pues en este proceso conjunto, avanzando poco a poco, pues es una de las posibilidades que podemos valorar, el implementar un programa así que pueda la gente trasladarse al proyecto. Sí que os diría en términos generales, por a quien me pueda interesar, que nosotros para
En este caso concreto de cómo colaborar con el proyecto Becky o con cualquier otro, el voluntariado sí que lo entendemos como un proceso integral dentro de la actividad que realiza nuestra organización, en el sentido de que no somos muy, no nos suele interesar demasiado la propuesta de contacto contigo para que de una forma muy directa me facilites o me hagas posible viajar a un proyecto. Nosotros preferimos la figura, hoy habéis tenido aquí una voluntaria internacional que ha trabajado y viajado ya desde Kenia, preferimos la figura de la persona que se implica, se integra en un movimiento asociativo como el nuestro, que al final es lo que somos, y dentro de ese proceso, por supuesto, que cuando tiene un sentido de pertenencia a la organización y un conocimiento suficiente de los proyectos, pues termina implicándose en aquel proyecto por el que tiene más inquietudes o por el que más le apetece, por supuesto. Entendido así como proceso de integración, nosotros desde luego tratamos de facilitar muchas cosas y acoger a todo el mundo. Creo que en este momento también a lo mejor es el momento de que habléis de las pulseras, que es una forma de colaborar desde aquí que todos podemos hacer, ¿no? Por supuesto, pues te lo agradezco. La pregunta, bueno, la he dirigido al tema del voluntario internacional por la relación que tenían directamente con Benequices, pero nosotros, como os ha contado antes Mónica, lo que estamos implementando ahora es un proyecto productivo de fabricación de pulseras artesanales que se hacen en Kenia. Las hemos un poco diseñado con la idea de que tengan el símbolo, la significación de la lucha contra la mutilación genital. Es un proyecto incipiente, tenemos una producción pequeña en la que hemos conseguido la colaboración de mujeres artesanas de Kenia, pero la verdad es que Honorata, aprovechando que está aquí también, bueno, ella trabaja en la cercanía, la proximidad, mucha población más hay también, y hemos constatado que tienen la misma posibilidad de realizar una producción del mismo tipo de artesanía. Entonces, en lo que estamos trabajando es en el diseño y la puesta en marcha de un proyecto productivo integral que pueda ser llevado a cabo en origen por mujeres tanto de Kenia como de Tanzania y que nos permita contar, bueno, con un mayor alcance ya en distribución y en venta aquí en España. La verdad es que ahora estamos un poco promocionando la idea, el concepto, la campaña, y sí que estamos consiguiendo llegar a nuestro entorno más cercano. Pero implementarlo como de verdad nos gustaría sería tener un mayor alcance de distribución de este producto. Sobre todo por dar garantías de sostenibilidad a las mujeres que allí trabajarían en esto como alternativa a la mutilación y en definitiva como forma de ganarse la vida, darles una cierta garantía de sostenibilidad. Eso, en Mundo Cooperante os informamos, por supuesto, encantados de cómo está la campaña y el proyecto, y lo que queremos es que vaya más, así que todo el mundo es bienvenido, obviamente. Y gracias por esa pregunta. ¿Tenemos más por aquí? Bueno, me refiero a justo. Quería saber si la circuncisión o la ablación o los cortes que están hablando en África tienen las mismas justificaciones y formas sociales en los otros países que no hemos tocado. Se pueden decir tres cosas. Yo creo que en cada país hay que analizar los usos, costumbres, el tipo de grupos étnicos, el peso del lenguaje o de la lengua que se habla en ese país y sobre todo el peso lingüístico, religioso y cultural, como puede ser el caso de Malasia, el caso de Tailandia, el caso de Indonesia, en concreto la isla de Java. Un segundo elemento que hay que hacer es ver si en el caso de la mutilación genital femenina, cómo se lleva a práctica esa mutilación. Si los servicios médicos están implicados o se les lleva a las mujeres a veces a hospitales o no se les lleva. Y eso también yo creo que es muy importante para la sociedad civil. Y en tercer lugar, yo creo que en cada país se lleva de forma diferente. En algunos países está o brilla por la ausencia. Por ejemplo, hay una gran... Mientras que esa práctica está muy centrada y muy enraizada en un país como Egipto, que es de profunda tradición islámica, es una cosa muy curiosa que una de los 4 tipos de mutilación genital femenina se llama la mutilación faraónica. Y ahí la tradición está de que esto
pertenece de hecho a la época de los faraones, y de hecho en algunos arqueólogos han encontrado en momias en Egipto, sobre todo en Luxor, momias de niñas entre 10 y máximo 14 años que han sido mutiladas. Esos son datos históricos. En otros países, como puede ser un país como Pakistán, o también en China, bueno, pues se habla poquísimo. Todo el grupo que se llama las mujeres chinas musulmanas, se llaman las Hui, bueno, ellas te dicen muy claramente que la mutilación no está enraizada, ni legada, ni entroncada con la tradición islámica. A pesar de que son ellas, las mujeres Hui en chino quiere decir los musulmanes, son ellas las que están encargadas de enseñar a memorizar el Corán y enseñar los principios básicos de la religión islámica. Sin embargo, cuando uno les pone, por decirlo así, en la senda de la mutilación, pues este es un aspecto que es totalmente desconocido y causa horror en esas mujeres el hecho de que esto esté enlazado, por decirlo así, unido a la religión musulmana. Yo creo que hay un aspecto que es importante, y creo que tenemos un trabajo y un reto y un desafío en los países europeos. Debido a la migración están ocurriendo tres cosas. Se está introduciendo un nuevo lenguaje y una forma de ver la cultura, la civilización y la historia totalmente desconocidos hasta ahora. En segundo lugar, hay un intercambio de palabras que muchas veces adquieren un determinado significado en un contexto cultural que puede ser el de Gambia, el Pakistán, Bangladesh, China, Turquía, o el Magreb, o Egipto, Burkina Faso, Mali, o Gambia, Sudáfrica, o Kenia, Tanzania, o la isla de Penang en Malasia, o la isla de Zanzíbar, y que cambia el significado y el contenido de esa palabra dentro de un contexto europeo. He hecho referencia a la palabra sunna, es la tradición profética para los musulmanes, pero dentro del contexto, de los contextos diferentes de los países europeos, esa palabra, dentro de las comunidades somalíes o etíopes, tiene precisamente un significado, esto es la mutilación genital femenina, y no necesariamente la tradición del profeta. O sea, yo puedo estar escuchando esta palabra y creo que es la tradición del profeta, y no tiene que ver nada con eso. Y un tercer elemento, yo creo que hay que hacer el puente entre lo que es una investigación, un estudio de lo que realmente ocurre a ese nivel en los países europeos, y cómo reaccionan tres tipos de niveles. En primer lugar, los gobiernos; en segundo lugar, las instituciones, incluidos los ministerios; y en tercer lugar, importantísimo, las estructuras sanitarias. Es decir, la responsabilidad de los cuadros médicos dentro de un hospital, una clínica, sea pública o privada, cuando el médico o la ginecóloga se encuentra con un problema de mutilación genital femenina. Y sabemos que después del 20 de diciembre del 2012, ese es un crimen, está prohibido. Por lo tanto, hay una responsabilidad médica en la solución de ese problema, o por lo menos en la denuncia de ese problema. Yo no digo que tiene que ir a la policía, pero hay un trabajo nuevo que se está abriendo y que tiene que corresponder precisamente para mejorar la calidad de las libertades, la calidad de la identidad y dignidad de la mujer, y al mismo tiempo sus derechos inalienables e inviolables. Y ese trabajo creo que no se ha comenzado a hacer realmente de una forma sistemática. Y acabo con esto. Yo creo que algo así como el símbolo de mundo cooperante podría ser otros símbolos. Creo que eso debería presidir las salas de discusión de todos los ayuntamientos de nuestra querida España. Ese podría ser una llamada muy sencilla a la conciencia de aquellos que gobiernan, que administran, que votan las leyes, para decir que este es un problema que requiere no solamente atención, sino que requiere soluciones concretas, porque es un problema gravísimo. Perdona que si me he alargado mucho.
se va animando la cosa. Bueno, por aquí tu compañera detrás, ahora. Bueno, antes de nada agradeceros a las compañeras de Don Justo, las exposiciones han sido muy interesantes. Tengo una pregunta para Norata que quizás la pueden completar otras de las personas que han expuesto. Hay algo que me ha parecido bastante sorprendente en lo relacionado a lo que has comentado sobre la sensibilidad frente al VIH y SIDA en ciertas comunidades en los que las personas responsables de hacer la circuncisión son sensibles a la necesidad de utilizar otras herramientas para que no haya transmisión. La experiencia profesional que yo tengo me ha llevado a situaciones en las que me confronto a que el VIH-Sida es una enfermedad que no existe en el mundo tradicional, con lo cual es una enfermedad que es exportada y que definitivamente es muy difícil de trabajar en espacios comunitarios. Me ha sorprendido por eso el hecho de que habéis conseguido que haya este tipo de sensibilización y por qué sí en relación a la consecuencia que puede traer el manejo de herramientas que pueden contagiar el VIH, pero no ha habido, quizás, eso te lo estoy preguntando, o sea, si ha habido otra consecuencia otra consecuencia que haya sido aceptada, asimilada como diríamos, otro elemento negativo, o sea, otro problema vinculado a la circuncisión, a la ablación del clítoris, que no haya sido asimilada. No sé si me estoy explicando bien. O sea, me sorprende que sí que son sensibles al tema de la transmisión en ciertos espacios, pero no sensibles a otras consecuencias que pueden afectar la vida de las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, me gustaría saber cuál ha sido esa buena práctica que han conseguido que esta enfermedad, que no existe en el mundo tradicional, haya sido asimilada como propia y haya permitido que haya una modificación en la utilización de herramientas. Y si tienes más información en relación a esto, si lo he entendido bien. Thank you. FGM is a culture. Circumciser and the community, they do it because it's part of the tradition that they have to do it. So when this campaign started, a lot of activists try to tell them about the harmful of FGM. They don't believe about cause of death or during cutting. They don't believe about sexual intercourse is painful. They don't believe about enjoyment. But HIV/AIDS at that time was very bad disease in Africa. There's no like this ARV and so on. And as you can see, one razor blade or one tool, especially those traditional tools, are used from one girl to another. And you might find that maybe that girl is born with HIV/AIDS and so on. So one of the impacts of sharing tools, you can transmit HIV/AIDS. So from there, I say, if we get HIV, we can buy a new razor blade to each girl. So from that is the complication they think it's important to avoid. They don't think about other complications because they believe if their mother, their grandmother passed through this tradition, why this generation you say that there's complication during FGM? Yes, I think HIV/AIDS is a killer disease, so they see a lot of deaths, and so they take it more seriously. With FGM, the communities feel like, if a girl dies, they don't think it's because of the FGM. She has bled and so on as a result, but they don't see that immediately. And through the education and sensitization, people are getting there, but still there are stronger myths also that sustain the practice. For example, when someone feels like if she dies, her ancestors will not give her space, to join them unless she has circumcised and fulfilled her duty. It's hard to, change such beliefs within communities. So basically,
there was one example in Narok where a circumciser was afraid that she would get HIV/AIDS and said she's not going to circumcise anymore because she didn't want to get this. So the downside is now they start using different tools, but they don't stop it. So that's a big challenge. Había otra pregunta, pero sí quisiera yo apuntar algo también, una reflexión que me ha venido sencillamente sobre esta cuestión. Bueno, en concreto sobre la cuestión de si la comunidad de repente se ha sensibilizado más sobre el riesgo que conlleva el posible contagio o transmisión de VIH, mientras que no sobre las consecuencias de la mutilación genital femenina. De repente estaba escuchando y al mismo tiempo pensando, y me ha venido a la cabeza pensar que el VIH afecta de forma directa a hombres y mujeres. Los hombres pueden plantearse en un momento determinado que también pueden morir de SIDA, mientras la mutilación genital femenina es una cuestión que afecta a las mujeres y por lo tanto por la que probablemente pues, se preocupen particularmente ellas, los hombres desde luego no. Es una reflexión que os lanzo en voz alta y les dejo encima de lanza. Sí, creo que no me he explicado bien. En realidad, lo que me interesa a mí es ver, reflexionar sobre, estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo creo que en África afecta más a las mujeres que a los hombres, pero definitivamente es los espacios de negociación, o sea, la negociación de los espacios tradicionales, sobre todo vinculados al mundo de la medicina, que están estrechamente ligados a lo que afecta a las mujeres, ¿no? Entonces, cómo en esos espacios, cómo se negocia el tema de la ablación del clítoris, cómo se negocia con estos médicos tradicionales. Me imagino que en cada etnia se llamarán de forma diferente, y por eso me sorprende que el VIH y SIDA se haya integrado como parte de una enfermedad cuando es algo, evidentemente África es muy grande, no podemos generalizar, pero cuando es una enfermedad que no existe simbólicamente. Entonces, era eso lo que me parecía muy positivo, que se haya conseguido sensibilizar sobre el tema del VIH, a pesar de que no es una enfermedad de allí. Era poco voluntario. ¿Había otra pregunta por aquí quizás? Un momentito. Estaba ella y después por ahí. Gracias. Volviendo un poco al inicio, Faiza nos ha expuesto el marco legal, que es muy interesante desde UNAP. Ya tenemos mucha experiencia del trabajo que realizamos, efectivamente es muy interesante escuchar vuestro conocimiento, porque efectivamente a través de las mediadoras de las mujeres africanas que vienen aquí a España nos cuentan que ellas descubren su proceso de mutilación cuando ya están aquí, pero que en África realmente es muy difícil identificarlo, ¿no? Profundizando un poco más en el marco legal, y me vais a permitir que sea un poco atrevida, ya que justo también ha nombrado a China, yo creo que tenemos un precedente histórico que es China, precisamente en el año 56 prohibió totalmente lo que era el vendaje de las mujeres chinas. Parece que no tiene nada que ver con la mutilación, pero yo creo que es una experiencia que nos sirve mucho para poner. Puesto que no es, yo siempre he oído el tema del vendaje de los pies como una cosa de embellecimiento, el pie era más pequeño y tal, pero realmente descubriendo que también es una forma de mutilación, puesto que les rompían los dedos y prácticamente todo el pie, con lo cual las dejaba prácticamente inútiles para estar de pie o caminar, ¿no? Y era una forma de mantener a las mujeres encerradas en su domicilio, y al final realmente lo que se pretendía era lo mismo que la mutilación genital, que tengan solamente hijos de un solo hombre, en fin, tener la garantía genética de que los hijos son suyos, en fin, al final estamos viendo que es otra forma de violencia contra las mujeres que pretende conseguir el mismo objetivo, ¿no? Entonces, como comentaba, siendo atrevida, en el año 56 esto se acaba, y desde entonces que sigamos en muy pocos casos de esta práctica. En el tema de la mutilación genital femenina, a pesar de los compromisos legales de los países, del marco legal que tenemos, de esta resolución tan importante de la ONU, que todavía no podemos juzgar porque ha pasado muy poquito tiempo, y esperemos que efectivamente sea un crimen contra la humanidad de esta práctica y que veamos los efectos inmediatamente, yo creo que sí que necesitaríamos un marco legal más fuerte, de mayor compromiso y de mayor obligación con los gobiernos que no lo cumplen, para poder realmente tener un cambio rápido. No podemos estar esperando 200, 300, 400 años
a que esta práctica desaparezca. Estamos hablando de muchos cientos de millones de mujeres y de niñas todos los años expuestas, ¿no? No sé, quería saber qué os parece a vosotros. I absolutely agree. Strong enforceable law is critical because law is the expression of state that this is unacceptable and not tolerated, and we need therefore to, that's what I've been pushing for countries to take a firm stand and not to tolerate it. What could also be helpful is through bilateral aids to put certain conditions on countries to fulfill that they should invest in education. Because earlier I was having a little debate with a sister of mine from Kenya, who was saying that a parent who doesn't know about the law should not be, taken. For me, FGM is a human rights violation, so the girl is central to this question. So her protection is first and foremost, what should be addressed, and the parent, yes, needs to be educated. The resources that local organizations are getting is not enough to educate the whole population. So it is the role of the governments to take that lead in terms of educating about the law and telling the populace why it was important to have a criminal, to criminalize this practice. And therefore, once that is done, of course, nobody has an excuse to say, I would still go ahead and mutilate girls. So that's one of the big gaps and challenges about education of the law. And like I mentioned before, implementation of the law itself is key because you have the people who are enforcing it or making the rule are all coming from the community, and they unless they are also changed, it's difficult to give. But through constant follow-up pressure, you are making noises, and we're trying to set precedents and make that very popular, so that at least it generates discussion among people and that some solutions are found. Sí, puedo añadir algo a lo que Julia, en referencia al marco legal. Yo creo que hay dos dificultades en lo que se llama el sistema o el ordenamiento jurídico islámico y lo que se llama los ordenamientos jurídicos locales o tradicionales. La primera dificultad está que según la ley islámica, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y yo doy la definición de lo que dice la ley islámica. La ley islámica define el matrimonio en términos islámicos de la siguiente forma. El hombre adquiere el derecho legal a través del matrimonio de mantener relaciones sexuales con aquella que viene definida su mujer. Segundo punto, esto en virtud de una progenie. Por lo tanto, esa progenie, los hijos, son propiedad del hombre. Esto es lo más clásico en la ley islámica. Por lo tanto, cuando se habla de dignidad, igualdad de dignidad del hombre y la mujer, ya tenemos aquí que el peldaño del hombre es más alto que el peldaño de la mujer. Por lo tanto, legalmente tenemos ya una dificultad cuando hablamos de igualdad de derechos entre hombres y mujeres bajo el punto de vista legal, jurídico y administrativo dentro del Islam. Un segundo punto. Si el hombre es polígamo y según el Corán capítulo 4 tiene la posibilidad de mantener relaciones sexuales legales, es decir, estar casado con 4 mujeres a la vez, y hay también
toda una especie de primera, segunda división, no vamos a entrar en detalles, que es muy complicado bajo el nivel de la ley islámica. Entonces, hablar de igualdad es, por decirlo así, lo digo muy crudamente, es una torpeza. No entra dentro del sistema porque los derechos y las obligaciones son completamente diferentes. Un tercer punto. A nivel del lenguaje, nunca, yo no puedo decir en árabe que la mujer se ha casado, o sea, ha tomado, no lo puedo decir. Tengo que decir que el hombre ha tomado a la mujer y se ha casado con ella. Es decir, la mujer es el sujeto pasivo, no es el sujeto activo. Y esto a nivel de lengua es extremadamente importante. Vamos a ir a otro campo que es de relaciones tradicionales. Aquí está Honorata y él lo podrá certificar. Cuando yo quiero expresar y elijo una lengua, la lengua suajili, que es su lengua, no la lengua vehicular, tiene otra lengua de su lengua tribal o étnica. Bien, cuando yo quiero decir en suajili que hay un matrimonio entre un hombre y una mujer, digo que el hombre ha acogido a una mujer, a Mechukuamuk. O lo puedo decir en forma pasiva, que es lo más corriente, a Meoleu. Es decir, es la mujer la que se ha casado, es la mujer el sujeto pasivo, no el sujeto activo. Por lo tanto, aun en ese sistema tradicional, hablar de igualdad de derechos y de dignidad es un problema, porque la lengua me está indicando otra cosa. ¿Hace falta revolucionar la lengua? Pues probablemente nuestras sociedades van en esa dirección, porque la lengua es el vehículo que transmite las convicciones, las opiniones, las certezas, transmite el marco legal, transmite exactamente lo que nosotros queremos hacer. Y ahí tenemos una gran dificultad. Un último punto. Yo creo que es necesario identificar las lenguas en las que las constituciones de los diferentes países están escritas para realmente entender dónde se sitúa la dignidad de las personas y si dentro del marco de esa dignidad y los derechos de las mujeres está la mutilación genital femenina que Jesús. En ninguna de las constituciones que yo conozco de los países africanos, de los países asiáticos, y puedo citarlas, hay un elemento explícito en referencia a la mutilación genital femenina. Tenemos que tomar después protocolos a los que Faiza ha hecho referencia y también Honorata, para enterarnos que hay un cambio en la ley, pero en el fondo de las constituciones no hemos llegado todavía ahí. Y complica más las cosas cuando tenemos en un país como Sudáfrica, donde la Constitución y el texto de la Constitución oficialmente está escrito en 12 lenguas diferentes. Por lo tanto, si yo hablo de la situación de las mujeres y de la mutilación genital femenina en un contexto como Sudáfrica, tengo el problema de la lengua, el problema de la Constitución y el problema del ordenamiento local. Otro ejemplo de Constitución. Senegal, en el que hay aquí alguien de Senegal, me parece que se llama Ata, lo he saludado brevemente, que se haya marchado. Está por ahí. La Constitución de Senegal, a pesar de que la lengua Wolof sea la lengua mayoritaria y la mayoría de los habitantes, ciudadanas y ciudadanos de ese país son musulmanes, sin embargo la Constitución está escrita en lengua francesa. ¿Tenemos una dificultad? Cogemos otra dificultad todavía mayor. Un país que tiene sistemas jurídicos islámicos y tradicionales más sofisticados del mundo es Indonesia. No nos llevemos las manos a la cabeza porque esa es la realidad. Entonces, en ese sistema, para los musulmanes 213 millones, en la Constitución no está mencionada la ley islámica. No está la ley islámica mencionada. Sin embargo, en todos los sistemas tradicionales, la ley islámica
es la ley que rige en 3 niveles. Nivel de matrimonio y familia, nivel de derechos de las mujeres y el cuidado de la progenie, y el nivel de propiedad y herencia. Un último punto para mostrar cuánto es difícil establecer ese marco legal. Es el sentido de la propiedad. Según la ley islámica, una mujer no puede heredar lo mismo que el hombre. Lo establece la ley islámica, no lo establezco yo. Y ese es la primera columna cuando se tiene que hacer repartición de bienes y herencia. Evidentemente, si yo tengo esa persona que vive en un contexto cultural, jurídico y administrativo que puede ser nuestro país, evidentemente, ¿cómo vamos a hacer que esas personas que tienen la nacionalidad de un país que no es en el que hay esa tradición islámica, se sometan, por decirlo así, a una administración jurídico-administrativa con el respeto de los mismos derechos a nivel de matrimonio y familia, a nivel de la progenie y a nivel de la propiedad? Estas son algunas de las dificultades, por decirlo así, que impiden muchas veces que el marco legal sea complejo y complicado. Y a esto habría que añadir quizás que nuestras sociedades, en contextos europeos o contextos asiáticos o medioorientales o africanos o americanos, son sociedades multiculturales, multilingüísticas, multiétnicas, multireligiosas y multicivilizadoras. Entonces eso hace que las cosas no solamente vayan despacio deprisa, sino las cosas tienen que ir por el buen camino. Porque el marco legal, si va por la senda torcida, al final no es que estamos defendiendo los derechos de las mujeres, sino que estamos quizás poniéndoles contra la pared, porque nos vamos al otro lado. Pensando y creyendo que quizás eso es cultural, y eso es histórico, eso es ancestral, y lo que yo, una palabra que tengo muchísimo miedo, que es la palabra integración. Hasta que no definamos exactamente a qué nivel nos tenemos que integrar, no solucionaremos un problema como es el de la mutilación genital femenina, que requiere no solamente conocimiento de sistemas jurídicos diferentes, de costumbres y usos diferentes, sino también requiere un conocimiento muy preciso de los sistemas legales que están, por decirlo así, en la tela de fondo de las personas que han emigrado o que viven o que son, vamos a decirlo, de la tercera generación, de la primera o de la cuarta. Ese es un problema auténtico y un problema real. ¿Estamos preparados para afrontar esto? Yo sencillamente creo que no estamos preparados. Lo digo muy sencillamente, comenzando por mi propia persona. Yo creo que no estamos preparados y ahí tenemos que sacudir la pereza institucional para hacer frente a esos nuevos retos en defensa de la dignidad de todas las personas, las mujeres en primer lugar. Bueno, teníamos una pregunta pendiente por aquí también, pero Faiza me pedía la palabra, por supuesto, que parece bien, adelante. I just want to add, I think it depends on what kind of lenses you are wearing. Justo was wearing the men's lens in interpreting the Quran, as the men are also interpreting it. But in Islam, marriage is a social contract, and if Rebecca, I think earlier said, put the fingernail on the head, when she emphasized on the information sharing and education being very important. Because traditionally, men had more opportunities to get education, to learn the Quran and all this, and they were the ones who took the key place in terms of interpreting and then using their power of knowledge to spread what they wanted, the way they saw it, and so on. Basically, as a woman who is empowered and knows her rights as a social contract, you can demand and say, with the imam when you are getting the marriage done, I want this and that and that. You can determine examples, conditions for your marriage. That's allowed in Islam. A woman can say, if this man ever beats me, domestic violence, he's not going to be my husband anymore, and that marriage will end. So women have the power to dictate
But unfortunately, because the majority of the Quran is disseminated by men, women don't get the chance to know it. But those who know it, they know how to get their rights, and they do that. The other thing you mentioned was the polygamy. You know, that men we are allowed to have 4 wives. That's not true. There are conditions for going to that level, and the conclusion is you cannot adhere to those conditions, so stick to one. That's what the Quran says, but they don't finish the whole sentence or verse. So that's what they have been getting away with. But women can say, I'm not going to allow polygamy when she's getting her marriage. If you marry, I'm out of this marriage. That's her choice also. So some countries are now doing interfering in terms of finding out which, if the man has married, for example, the wife can challenge that, so that they can ensure that this man cannot meet these obligations and therefore make a decision on that. In some instances, because they can't even have the same equal provisions for the woman, the same type of life for each, and it's too expensive, and that's one of the reasons they can't be allowed to marry. Basically, that's why they are told to stop. Anyway, we are going out of the topic of FGM, but I just want to say that interpretation and the one who has the louder voice always influences the public. So we need to educate more women and disseminate information so that people can, have all the necessary information to make the choices they need. That's just what Thank you. Ibaida. Teníamos preguntas pendientes allí. Primero, por este lado, ¿alguien se anima para tenerlo en cuenta? Por ahí hay una. Estabas tú después por ahí. Y de tiempo vamos. Bueno, nos queda un poquito, sí, tranquilamente. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer la oportunidad de poder estar aquí escuchando a todas las presentes de esta mesa. Un lujo, sobre todo tener a estas 3 mujeres aquí juntas y poder escucharlas y preguntarles. Tengo 2 preguntas. Tienen que ver con las niñas que salen huyendo y están en esos hogares en los que se les educan, ¿no? El programa, lo que habláis de mediación, la mediación que se hace para luego poder ver si la familia la recibe, incluso no sé si acogerla a su propia comunidad. Quisiera saber la incidencia, ¿no? El tanto por ciento. Si estamos hablando de muy poquitas niñas las que consiguen volver a su comunidad, o al final es una gran mayoría de niñas las que consiguen. Y la segunda pregunta es, yo creo que de las niñas que consigan volver a su comunidad, si se quedan ahí, yo creo que eso es una generación que genera cambios, porque la comunidad tiene que vivir ya con un proceso de esa niña que ha salido, se la ha empoderado, se la ha autorizado y vuelve. Y me gustaría saber qué cambios buenos se ven en esas comunidades donde se integran esas niñas. Y esto en el caso, claro, de mutilación genital. Y también que tendría esa duda, esa pregunta respecto a la fístula, si después de operarlas, y después, sobre todo si son jovencitas o pequeñas, si después de operarlas vuelven también, eso yo no lo sé, a su comunidad y qué es lo que ocurre, lo desconozco. Muchas gracias. Si me permitís, first I'd like to answer the question on the reconciliation process. Respecto al proceso de reconciliación del vídeo que hemos visto, es el proyecto de Tasaru en Kenia, en Narok. El éxito de esta herramienta de la reconciliación es, digamos que es alto, pero lento. Yo diría que la reconciliación llega a buen término, pero siempre bajo la premisa, primero, de que es un proceso de aceptación de la familia a una niña que ha vulnerado su ley comunitaria y cultural, y es un proceso que suele llevar en la mayoría de los casos tiempo, porque además está muy vinculado con que la familia comprenda que el camino que la niña ha decidido seguir es adecuado para ella y después incluso para su núcleo familiar. Esto está vinculado a que la niña termine el proceso educativo. Entonces, Tasaru lo que suele ofrecer es, aparte de esa mediación,
suele ofrecer la cobertura a todas las niñas que tienen acogida, la cobertura de su ciclo, por supuesto de primaria, y en la medida que pueda también tiene un gran número de niñas, en la medida que pueda el ciclo de secundaria. ¿Qué ocurre? En ese proceso ocurren dos cosas. La niña cumple el objetivo de recibir una educación, terminando secundaria, por cierto, es un nivel alto en Kenia, ¿eh? Para la infancia es un buen nivel educativo. Algunas incluso se proyectan aún más y puede que tengan estudios superiores y demás. Entonces, respecto a la familia, esta niña llega y su vida se ha constituido en un éxito porque ven el impacto que la educación en ella ha tenido, ven el grado de independencia que ha alcanzado y las posibilidades que tiene de encontrar un buen trabajo. Esto inmediatamente también se transforma en una posibilidad de nuevos recursos para la familia. Y hay que decirlo claramente, es así cuando empiezan a entenderlo y a valorarlo muchas veces. Respecto a esa niña, ella tiene un grado de independencia muy alto que la permite incluso llegar a elegir con quién se quiere casar. Nosotros conocemos casos en una trayectoria ya larga con este proyecto de niñas que han terminado todo el proceso y han encontrado un trabajo y se casan con el chico que ellas deciden, ¿vale? Que es un factor pues, de cambio muy relevante en sus vidas. Y respecto a Tasaru, son también muy útiles en el sentido de que las denominan role models. Entonces procuran siempre tenerlas cerca del proyecto para que las niñas que están ahora, acaban de entrar, entiendan que pueden llegar a reconducir su vida como estas otras niñas que estuvieron antes. Entonces yo diría que es un alto porcentaje de éxito, pero que es un proceso lento porque implica la consecución del ciclo educativo. Y lo segundo iba en relación a la fístula, ¿verdad? Entonces, me paso. Well, I have maybe even a second answer, and that is that our girls in this program, unfortunately, have undergone female genital mutilation, but what they're running away from is early marriage. So the ones we get that have run to us for early marriage that had no place to go, first in the community where I live, we're very close. So there's teachers to protect them. There's other family members to protect them. And again, it's so difficult to understand that a family would put their girl into early marriage as a way of love. But they do. Because if the girls aren't virgins, they have no value for marriage. So they're protecting them from that. The second thing they're protecting them from is hunger, because they can't afford to feed all the family members, but when the girl goes to the boy's family, there's some more food there. So when they find out that these girls are successful and that girls are going to universities and coming back and helping their families just as much as boys, it's becoming welcome quickly, as you were talking about the foot binding. The thing about fistula, I have to say, is that the number one thing, in my opinion, surrounding obstetric fistula is myths. And I think it's a huge myth that women can go back to those teeny tiny villages and be accepted by their community. And I first learned this when I was writing the myth with everyone else, and one of the women I had already come to love had her surgery and it was time to go back to her village. And I came into my office and she fell down on the floor and started crying on my feet and said, "Please don't make me go back. My husband has a new wife. Where am I going to live? My own mother didn't want me. Please don't make me go back." And that's how our rehabilitation program began. We're tied by the fact that I need to work within the legal structure of the country of Ethiopia. And I honor that because I need to help as many as I can, but I think one of the hugest myths is that we can put a new dress and a Bible in the hand of a girl and send her back to a teeny tiny community. People are the same everywhere. How can you get past that? And that's one of the biggest things that breaks my heart. Thank you for bringing that point up. Y teníamos por aquí a... Buenos días. Una pregunta para el señor Bernardo. ¿Qué
dice el Corán en concreto sobre la mutilación genital femenina? Me supongo que le llamará de otra manera, llamará circuncisión. ¿Qué es lo que dice en concreto? ¿En qué se basan estos imanes, estos jeques, para defender su postura? La única palabra técnica que el Corán utiliza es llamada tohara. Eso significa la circuncisión tanto del hombre como de la mujer. Eso es lo que significa la circuncisión. Por lo tanto, esto ha entrado dentro de la tradición musulmana. Sin embargo, la palabra tohara no significa directamente circuncisión. La palabra tohara significa purificación. Y va en el sentido de que la purificación es necesaria para todo acto ritual que entra de lo que se llama los pilares del Islam. El musulmán, cuando va a la mezquita, pasa a través de unos actos de purificación, sea las manos, los pies, las extremidades o el cuerpo completo si ha tenido antes relaciones sexualmente aceptadas con su mujer. Tiene que ir a través de un periodo de actos de purificación que se llaman técnicamente vudú. Entonces la tohara está introducida dentro de ese marco de purificación. Nosotros la traducimos por circuncisión precisamente porque tiene que ver con los elementos, y utilizo esa palabra porque técnicamente lo utilizan así los expertos y los juristas, con los elementos del cuerpo humano que están en relación directamente con la procreación. Entonces la circuncisión no es sencillamente, en ese sentido, y después está elaborado por la tradición musulmana, no es sencillamente el hecho de cortar o quitar o una ablación. Yo creo que hay que entenderla en otro sentido. Esto no quiere decir que hay que aceptarla, pero lo importante es que se entienda el significado. Yo creo que toda práctica tradicional, ritual, histórica, ancestral, yo creo que tiene que haber un esfuerzo por entender. Cuando se entiende, entonces podemos mejorar las cosas. O podemos decir, esto es una aberración. Entonces yo creo que en ese sentido es muy difícil para los expertos musulmanes, para los jeques o líderes islámicos o teólogos o filósofos o juristas, es muy difícil. Sí, ya lo iba a decir al final, pero con otro jardín. Entonces yo creo que hace falta que lo entendamos eso, lo cual no quiere decir que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Doy un ejemplo a nivel de la legislación en materia de matrimonio. En tiempos de Habib Bourguiba, el primer presidente de Túnez, las mujeres insistieron tanto en los derechos inalienables de igualdad con los hombres, que la Constitución, la interpretación de la Constitución de Túnez prohíbe la poligamía en Túnez. Bien. Con las nuevas revoluciones se ha querido reintroducir lo que, con las condiciones debidas, la poligamia. Las mujeres en Túnez luchan para que no se introduzca la poligamia. Cito otro ejemplo que es muy elocuente. El 8 de marzo del 2012, en su discurso oficial para el Día de la Mujer, el presidente Abdulaziz Bouteflika, presidente de la República de Argelia, dijo textualmente en Orán: los derechos de las mujeres son inalienables e inviolables. Por lo tanto, todos los derechos que las argelinas han conquistado desde el momento de la independencia no dan marcha atrás. Entonces es importante esa conquista de los derechos de las mujeres, aun dentro de la cuestión de la mutilación. Yo no me puedo imaginar que en un país como Túnez o Argelia
no haya una lucha para perseguir realmente la mutilación genital femenina, que la hay. Es decir, muchas veces hay cambios en las sociedades a pesar de que una tradición cultural o una tradición religiosa lo permita, y eso también tenemos que coincidir. Y yo creo que eso ocurre en todas las culturas y ocurre en todas las religiones y en todas las civilizaciones, que no son bloques de cemento, sino que tienen una vida porque están las mujeres y los hombres, las filósofas y los filósofos, los expertos y las expertas, los juristas y las juristas, son aquellos que de hecho, y aquellas que de hecho guían, iluminan y muestran el camino de una determinada sociedad. Bueno, pues muchas gracias. Es la hora ya, yo pienso. Entonces, una cosita, por favor, devolvemos los auriculares, que no se queden aquí en las mesas, los dejamos en la mesita que hay dispuesta. Gracias de verdad, y muchas gracias Becky, Faisa, Honorata, Don Justo, un placer haberos escuchado y haber aprendido. Gracias.